Todos creíamos que ya Despacito había dado todo lo que tenía, pero hoy en día sigue dando de qué hablar. Y aquí te diremos cuál es la nueva hazaña de esta canción. Pero antes, quiero que conozca lo nuevo del artista Agua, el artista ruso que intenta fuertemente incursionar en el mundo de la música urbana, y lo más impactante es el gran apoyo que está recibiendo en sus videos y redes sociales. Nota, es un ruso pero canta en español y fue viral hace unos días con su tema anterior, el cual fue reaccionado por distintos youtubers famosos, y ahora nos trae este nuevo tema titulado Cógelo Suave. Yeah, cógelo suave. Yeah, cógelo suave. Yeah, cógelo suave. Yeah, cógelo suave. Te vuelves loco de mí. Si quieres escuchar el tema completo, te dejo este video en esta tarjeta y en la descripción de este video para que puedas disfrutarlo. La canción, interpretada por Luis Fonsi y Daddy Yankee, se distancia además enormemente del resto de videos musicales, con una ventaja de 2.000 millones. Como habíamos contado, era irremediable que esta canción se situara en la historia de la música con este nuevo récord. Recordemos que Despacito fue el primer video en alcanzar 5.000 millones de visualizaciones en YouTube. También el que consiguió antes 4.000 millones de visitas, y el primero en la historia en conseguir los 3.000 millones. Despacito ya ha logrado sobrepasar, además con varios millones de más, la marca de los 6.000 millones de visualizaciones. Sí, así como lo escuchas. Ahora son 6.000 millones de visualizaciones. A la hora de escribir esta noticia, detrás están Ed Sheeran con Chase of Few con casi 2.000 millones detrás. Wiz Khalifa, See You Again con 4.021 millones. O la que realizaron Luis y Daddy Yankee junto a Justin Bieber, que está anclada en 640 millones de visitas. Su audio colgado en YouTube con una foto. La versión chino de Despacito, una colaboración entre Luis Fonsi y el cantante de Singapur afincado en Taiwán, JJ Lin, y Luis Fonsi, está arrasando en las redes sociales de Oriente, pese a que se trata de una interpretación más conservadora y menos sensual que la original en español. En 4 días, el video colgado por el cantante puertorriqueño en Bebo ha recibido 2.1 millones de visitas, y la canción ha sido difundida en numerosos lugares de internet, recibiendo también cientos de miles de visitas, aunque el rotativo taiwanés Taiwan News aseguró que el lanzamiento en mandarín es una estrategia muy inteligente por parte de Luis Fonsi, que incluso canta una parte en chino y se dirige así a un enorme mercado de consumidores. Algunos consideran que esta versión llega tarde. Ya se ha difundido la canción, al menos en Taiwán, y se han registrado versiones por parte de cantantes en chino. Fonsi debería haberla sacado antes, dijo AF Lucía Lin, una estudiante de español en la Universidad Tankan, Taiwán. La letra de la versión en mandarín, compuesta por Harry Chang, es más conservadora y menos sensual que la original en español, quizás para adaptarse al mercado de China continental, comentó AF el profesor de español en Taiwán, Rigel Pérez. El proyecto recuerda al de Fonsi con el cantante canadiense Justin Bieber en abril del 2017, que catapultó la canción al escenario mundial, y cuenta con la gran fama de JJ Lin. En el mundo de habla china, JJ Lin es uno de los cantantes en chino más galardonados en festivales, y su último álbum, titulado en inglés Message in Bottle, Mensajes en una botella, salió en noviembre del 2017 y en un solo mes vendió casi 500,000 de copias en formato digital. El videoclip de Despacito, dirigido por el puertorriqueño Carlos Pérez con Luis Fonsi y Daddy Yankee, se ha convertido en el primer proyecto musical en alcanzar esa cifra imaginable para cualquiera, los 6.000 millones de reproducciones en YouTube. Hay que tener presente que el primer hito destacado de Despacito fue conseguir ser el primero como primer video en la historia de YouTube en alcanzar los 3.000 millones de visitas, y lográndolo en tan solo 203 días. El video promedia millones de vistas al día y ha alcanzado 25 millones en una sola jornada, solo por ejemplo.
El video fue rodado en el colorido paisaje del barrio sanjuanero de La Perla, Puerto Rico, y en La Factoría, icónico bar en la calle de San Sebastián del Viejo San Juan. Precisamente, Luis Fonsi fue quien a finales de julio del 2017 indicó al equipo de producción que el video tenía que incluir los colores de Puerto Rico, el espíritu, el baile y la sensualidad de la música, y el clip fue ubicado en YouTube el 12 de enero del 2017. Y evidentemente no hay que dejar de significar la presencia de la Miss Universo 2006, Zuleika Rivera, en esa secuencia. Despacito no ha tocado techo. Muchos cuentan que esta canción los cansó de tanta sonada en las radios mundialmente. Pero ¿cómo se genera este éxito? Tal vez no haya una receta, pero Luis Fonsi sabe lo que es crear algo que dé la vuelta al mundo y la gente lo cante en los rincones más extraños de la tierra. Estamos hablando de Despacito, la canción que el puertorriqueño escribió junto a Erika Ender y Daddy Yankee, y que en su lanzamiento rompió todos los récords. Pero lejos de un camino fácil, Despacito llegó a Fonsi luego de 2 años sin producir nuevas letras. De hecho, el cantautor confesó que luego de crear el tema lo dejó a un lado por un tiempo. Solo cuando se lo mostró a sus productores, todos coincidieron que esa canción tenía grandes posibilidades de destacarse. Y vaya que lo hizo. Despacito fue el primer tema latino en alcanzar el número 1 del ranking de Billboard de Estados Unidos después de 20 años. Antes lo había hecho La Macarena. Las redes estallaron en abril del año 2017 cuando se publicó el video que compartieron Fonsi y Daddy Yankee junto a Justin Bieber. Además de hacer bailar a millones de personas, el tema nos ha hecho reír por las versiones disparatadas que le dedicaron los fanáticos, desde discursos de Trump siguiendo el ritmo hasta grupos de amigos italianos cantando en el auto, los gritos, y el éxito solo se multiplica. Tanto es así que hasta ha impactado en el turismo de Puerto Rico, tierra de Fonsi, y lugar donde se filmó el video. Fonsi, junto con su guitarra sentado en el sillón de su casa, hizo una rápida conexión con los puertorriqueños y lograron una mezcla de pop y ritmos urbanos, a la vez que soltaba frases bastante sugerentes que acompañaban la melodía. Así consiguieron un tema que jamás pensaron que se convertiría en la preferida de todas las radios y discotecas. A pocos días de su lanzamiento, en enero, Despacito ya rompía récords a nivel mundial en Spotify, logrando ser la tercera canción en español más escuchada en la historia de esta plataforma. Luis Fonsi agregó que Daddy Yankee le dio la magia que necesitaba el tema. Sabíamos que necesitábamos esa mezcla de fusiones latinas urbanas con pop y se me ocurrió llamarlo. Es un amigo y hemos colaborado en el pasado. Daddy Yankee oyó la canción, se sumó y cuando le puso su magia, la llevó a otro lugar. Estoy sumamente agradecido de que haya confiado en mí, agregó Luis Fonsi. El tema Despacito de Luis Fonsi y Daddy Yankee en su versión remix en colaboración con Justin Bieber ha superado los 1.000 millones de reproducciones en Spotify, con lo que se han convertido en la primera canción en español en lograr este récord, según ha informado la plataforma de música. Los puertorriqueños han sido los primeros artistas latinos en sumarse a los cantantes y grupos que han superado la marca de los 1.000 millones de streams en Spotify, un ranking en el que figuran canciones One Dance de Drake, Closer de Chainsmokers, Chase of Pew y Thinking Out Loud de Ed Sheeran, Lennon Major Lazer, DJ Snake, así como Sorry y Love Yourself de Justin Bieber. La canción original fue lanzada el pasado enero del 2017 y alcanzó los 63 millones de reproducciones y el tercer puesto en el top global de Spotify a inicios de febrero. En ese momento, Despacito llegaba a países como Suecia, Portugal, Italia e incluso Japón. Actualmente, la versión original cuenta con más de 781 millones de reproducciones en Spotify. La versión remix con Justin Bieber se publicó en abril y fue nombrada la canción del verano por la plataforma de Spotify, alcanzando los 786 millones de streams en junio. Despacito Remix y la versión original ocuparon el segundo y tercer lugar de la lista de canciones más escuchadas de Spotify a nivel global en el 2017. Los países en el top 10 de escucha de Despacito Remix son Estados Unidos, México, Canadá, Alemania, Reino Unido, Francia, Australia, Países Bajos, Suecia y Dinamarca. Por su parte, Luis Fonsi y Daddy Yankee cuentan actualmente con más de 30 millones de escuchas mensuales y ocupan el lugar 19 y 20 respectivamente en la lista mundial de artistas más escuchados en la plataforma. Mientras tanto, ¿cuánto tiempo crees que pasará para que este tema pueda ser superado en la red de videos Spotify y en YouTube?
déjanos tus comentarios. Al final te dejo 2 videos. Uno nos muestra la rutina que debe llevar Daddy Yankee en su día a día para poder mantener su pierna afectada en su juventud por problemas callejeros, y otro nos enseña cuáles son las exigencias y los precios de Daddy Yankee para una presentación. Haz clic en el cuadro que te interese, pero antes de irte, no olvides suscribirte a nuestro canal. Y si eres artista y deseas promoción con nosotros, el número está en pantalla. Pregunta por las ofertas.